Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2 en este curso de verano. Y siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar ya a un capítulo 4, donde vamos a titular Teoría cinética de los gases. Este capítulo va a estar destinado a analizar los gases ideales. Vamos a tomar en cuenta las leyes de los gases ideales y aspectos importantes precisamente para analizar este tipo de gases, ¿no? A ver, en primera instancia, voy a colocar como subtítulo leyes de los gases ideales. Leyes de los gases ideales. Existen varias leyes para analizar gases ideales. Y uno de los más conocidos es, inciso A, voy a colocar, pues directamente coloco ley de Boyle. ¿Qué indica la ley de Boyle? Esta ley indica que cuando se tiene un gas encerrado en un recipiente, al presionar este gas, es decir, al aumentar la presión, ¿no es cierto?, disminuye el volumen, ¿no? Mostrando acá en una figura, bueno, voy a dibujar este gas en dos situaciones, bueno, algo así más o menos. Acá también represento de esta forma, ¿no? Este es un envase. Y vamos a tomar en cuenta que acá se encuentra un émbolo o una tapa, como ustedes quieran, ¿no? Y acá dentro está una cierta cantidad de gas, ¿no? Casi una cierta cantidad de gas. Ahora bien, indicamos de que este gas está a un volumen, diremos, B sub 0, ¿no? Y también está a una presión, indicamos una presión P sub 0. Ahora bien, ¿qué pasa si aumenta la presión? ¿Qué significa eso? Es decir, se lo hace deslizar, por decir, esta tapa, ¿no es cierto?, hacia abajo, debido a la presión que se ejerce. Y vamos a notar de que este émbolo o esta tapa, ¿no?, desciende, por decir, hasta este punto, ¿verdad? ¿Qué pasa con este gas? Obviamente este gas se va a ver comprimido, ¿no? Y además va a ocupar un otro volumen. Y ese volumen ocupado obviamente va a ser menor al volumen que tenía más antes. Pues, por lo tanto, este va a ser el volumen final, ¿no es cierto? Pero acá también se va a tener una nueva presión, llamaremos presión P. Ahora bien, en base a estos aspectos, indicamos este proceso, diremos, este proceso es isotérmico. ¿Qué significa proceso isotérmico? De que la temperatura se mantiene constante. En paréntesis coloco temperatura constante. ¿No es cierto? Además, otro aspecto que hay que hacer notar, de que el número de moles, en este análisis, el número de moles, ¿no?, el cual se los representa con una letra N minúscula, es constante. Bajo ese aspecto, podemos partir de la relación de que la presión varía en forma inversamente proporcional al volumen, ¿no? ¿Qué significa? De que aumentamos la presión, pero disminuye el volumen del gas.
Entonces, de acá podemos definir una relación indicando de que volumen lo pasamos al otro miembro, ¿no es cierto? Va a pasar a multiplicar la presión, va a ser presión por volumen. Y esta es una constante, ¿no? Entonces, acá se define una fórmula donde acá indico, por tanto, decimos la presión P sub 0 multiplicada por el volumen B sub 0. Esto es igual, indicamos, a la presión 1 multiplicado por el volumen 1. Acá también fíjense en la figura que tenemos, este volumen vamos a tomar en cuenta con volumen 1, esta va a ser también la presión, ¿no? Entonces, en esta relación se define la ley de Boyle, ¿no? Les repito, este proceso es isotérmico, es decir, este proceso se realiza a temperatura constante, ¿no? Ahora, por otro lado, también se toman en cuenta en las gráficas las curvas isotérmicas, ¿no? Al referirnos a curvas isotérmicas, la gráfica que acá se toma en cuenta es de presión con respecto al volumen, las dos variables, ¿no? Ahora, en este caso se hace notar de que estas curvas isotérmicas vienen representadas de esta forma, ¿no? Acá una curva, acá otra curva y así sucesivamente. Pero ahora, en cuanto a temperaturas, si la temperatura se mantiene constante, acá va a ser por una temperatura T1 esta curva, esta otra curva va a ser por una temperatura T2, esta por una temperatura T3, ¿no es cierto? De tal manera que se cumple de que la temperatura 1 es menor a la temperatura 2, temperatura 2 es menor a la temperatura 3, ¿no? De esta forma se definen las curvas isotérmicas. Para ir familiarizándonos poco a poco con esta fórmula, les planteo el siguiente ejemplo, el cual va a estar representado de la siguiente forma. Les indico, 30 litros de un gas ideal, 30 litros de un gas ideal, les indico, está a una presión de, a una presión de 8 atmósferas, ¿no? Está a una presión de 8 atmósferas. Luego indicamos, y aumenta su presión, a 9000 milímetros de mercurio. Ahora bien, la pregunta es, calcular volumen final del gas. Acá les indico, calcular volumen final del gas, ¿no? Final del gas. Entonces, haciendo la solución, vamos a aplicar en este caso la fórmula que hemos tomado en cuenta de la ley de Boyle, ¿no es cierto?, donde la presión inicial, en este caso, por volumen inicial es igual a presión final por volumen, en este caso, final. Por lo tanto, tomando en cuenta esta misma fórmula, vamos a llegar a la siguiente fórmula. Aplicando, indicaremos, valga la redundancia de la fórmula, aplicando presión inicial, volumen inicial, esto es igual a presión final multiplicada por el volumen final, ¿no?
Ahora, lo que buscamos es precisamente el volumen final, ¿no? Esto va a ser igual a presión inicial multiplicada por el volumen inicial y dividido entre la presión 1. ¿No es cierto? Estamos despejando el volumen 1. Bien, entonces ya tenemos la fórmula para hallar este volumen final. Acá si nos basamos en nuestra figura, ¿no es cierto? Queremos hallar precisamente este volumen final. Este volumen inicial es dato, ¿no? Entonces, cuando aumenta la presión a P1, ¿no es cierto? Queremos saber cuál va a ser este volumen final. A ver, antes de reemplazar los datos en esta fórmula ya despejada el volumen, también hay que uniformar unidades, ¿verdad? Significa eso, por ejemplo, de que la presión, fíjense, la presión inicial estamos dando a conocer en atmósferas, ¿no? Y la presión final en milímetros de mercurio. O bien todo tenemos que expresar en atmósferas o todo en milímetros de mercurio, ¿no es cierto? ¿Qué tal si llevamos atmósferas a milímetros de mercurio? Pero decimos entonces, tomando en cuenta este dato donde la presión inicial es igual, dijimos, a 8 atmósferas, ¿no? Pero atmósferas podemos llevar a milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Realizamos un factor de conversión. Acá indicamos atmósferas, ¿no? Y acá milímetros de mercurio. Ahora bien, la relación que existe entre atmósferas y milímetros de mercurio es de que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Pero hay que aclarar, este valor se utiliza más que todo a nivel del mar, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces acá se va a simplificar atmósferas con atmósferas. Entonces, realizando esta operación, el resultado al cual vamos a llegar es 6080, ¿no? Esta presión inicial es 6080, pero esta vez expresada ya en milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, ya podemos realizar el reemplazo respectivo. Por lo tanto, digamos, ¿no? Indicamos por lo tanto. Entonces, vamos a reemplazar los datos que ya tenemos, ¿no? Lo que se quiere calcular es este volumen final, ¿no es cierto? Entonces, este reemplazo, bueno, lo voy a usar ya todo. Ya sabemos qué es lo que se quiere calcular. Entonces, por lo tanto, volviendo a esta formulita, el volumen que buscamos va a ser igual a la presión inicial. Está expresada con 6080 milímetros de mercurio, ¿verdad? Multiplicado por el volumen inicial. Por ese volumen inicial nos indica que es 30 litros, ¿no es cierto? Y vamos a dividir entre la presión final. Y esa presión final está dada en 9000 milímetros de mercurio. Entonces, bueno, vamos a poder simplificar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. Realizamos esta operación y vamos a tener el dato de este volumen final, ¿verdad? Y este volumen final es igual a 20.27 litros, ¿no? Ustedes notarán de que efectivamente hay una disminución de volumen. Si el volumen inicial era 30 litros, ahora, aumentando la presión, ha disminuido el volumen, ¿no? Y el volumen del gas al cual se llega, ¿no es cierto?, es 20.27 litros. De todas maneras, se interpreta la ley de Boyle, ¿no? Una de las leyes más conocidas. Por otro lado, hablando de gases ideales, también se considera la ley de Charles. La ley de Charles. Ahora bien, ¿qué indica esta ley de Charles?
Acá también vamos a representar dos instantes de un gas en un recipiente, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Bien, acá tenemos este recipiente. Ahora, si acá se tiene una tapa, ¿no? Esta es una tapita, ¿no? O un émbolo, como ustedes quieran. Y acá adentro se encuentra una cierta cantidad de gas, ¿no? Con un volumen de sub 0. Pero también a la vez está a una temperatura, indicamos temperatura T sub 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando le agregamos calor? Este proceso es a presión constante, ¿sí? O sea que la presión se mantiene constante, ¿no es cierto? Pero cuando introducimos en este caso calor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las moléculas de gas? Fíjense, va a aumentar el volumen, ¿sí? O sea, directamente esta tapita, ¿no es cierto?, va a subir, por decir hasta acá, ¿no? Entonces vamos a obtener ya un nuevo volumen del gas. Bueno, algo así, ¿no? O sea que todo este gas que estaba confinado en este volumen inicial, ahora, ante un desplazamiento de esta tapita hacia arriba, ahora ocupa un nuevo volumen, ¿no? Obviamente, si se ha agregado calor, ¿no es cierto?, también va a estar a una nueva temperatura, llamamos temperatura 1, y también el volumen va a ser volumen 1, ¿verdad? Ahora, antes de mostrar la formulita, les indico de que este proceso es a presión constante, ¿no? A presión constante. Ahora, cuando es a presión constante, también recibe un nombre llamado isobárico. Ahora bien, entonces, además de ello, el número de moles, ¿no es cierto?, el cual hemos definido con una n minúscula, también se mantiene constante. Entonces, por lo tanto, si tomamos en cuenta esa situación, vamos a poder definir la siguiente fórmula, que expresa precisamente la ley de Charles, ¿no? Es decir, fíjense, en este caso, volumen varía en forma directamente proporcional a la temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, si temperatura lo llevamos al otro lado, ¿no es cierto?, va a aparecer como volumen B dividido en este caso entre la temperatura. Y esta es una constante, ¿sí? Ahora, si es una constante, significa eso, por tanto, digo, ¿no? Por tanto, entonces, volumen inicial sobre temperatura inicial, esto es igual a volumen final sobre temperatura también final. Esta es la relación que identifica a la ley de Charles, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, también se toman en cuenta las gráficas representando las rectas isobáricas, a ver, de la siguiente forma. Rectas isobáricas, ¿no? Estas rectas isobáricas está definida, acá les indico, de la siguiente forma. Ahora, las variables en este caso es volumen y temperatura, ¿verdad? Entonces, una recta isobárica define esta línea recta, esta otra y también esta otra. ¿Sí? Puede haber otras
líneas más, ¿no? Ahora, esta línea Z está definida por una presión P1, esta otra por una presión P2, este otro por una presión P3, ¿no es cierto? De donde la presión 1 en este caso es mayor a la presión 2 es mayor a presión en este caso 3. ¿De acuerdo? Hablando de las rectas isobáricas. También a modo de que vayamos familiarizándonos poco a poco con esta fórmula. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Este ejemplo planteo de la siguiente forma, donde les indico de que 3 litros de un gas, 3 litros de un gas, a ver, vamos a tomar en cuenta la temperatura inicial a la cual se encuentra. Indicaremos a 25 grados Celsius, ¿no? Está esa temperatura. Se calienta, les indico, se calienta hasta 150 grados, hablando en grados Celsius. La pregunta es, calcular el volumen final del gas. Calcular el volumen final del gas. ¿No? Estamos nuevamente en esta situación, ¿no es cierto? Este es el instante inicial del gas. Está a un cierto volumen y está a una cierta temperatura, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si acá agregándole calor, obviamente, la temperatura de este gas alcanza a 150 grados Celsius? Ahora, lo que nos pide que calculemos es este nuevo volumen. ¿Cuál es el volumen del gas? Entonces, para ello vamos a aplicar la formulita que nos muestra la ley de Charles, ¿no es cierto? Entonces, acá decimos aplicando la relación de que volumen inicial sobre temperatura inicial, esto es igual a volumen final sobre temperatura final, ¿no? Ahora, lo que buscamos es el volumen final, o sea, el B1 en este caso, ¿no? Despejando este volumen final, bueno, vamos a tener volumen inicial multiplicada por la temperatura final dividido entre la temperatura inicial. Esta es la fórmula que nos va a permitir calcular precisamente este volumen final. ¿Sí? Pero antes de reemplazar datos, tenemos que transformar estos datos de la temperatura que están en grados Celsius a grados Kelvin, ¿no? Se trabaja con temperatura absoluta. Cuando tengan ese tipo de problemas, ¿no es cierto? No se olviden transformar, en este caso, si les da en grados Celsius, inmediatamente llévenlo a grados Kelvin, ¿no? A ver, entonces, tomando en cuenta esa situación, vamos a llevar a la escala Kelvin, indicaremos, ¿no es cierto? Temperaturas, llevando, les indico a grados Kelvin. Ahora ya sabemos cómo transformar, ¿verdad? Es decir, conociendo el dato en grados Celsius, ¿cómo llevamos a grados Kelvin? Directamente les indicaba de que, por ejemplo, si trabajamos con temperatura inicial de 25, a 25 sumamos directamente 273. ¿Sí? Entonces, sumando 273, vamos a obtener 298 grados Kelvin.
O sea, 25 grados Celsius es equivalente a 298 grados Kelvin. De igual manera, con la temperatura final, el cual nos indica, bueno, en este caso colocamos el T1, nos indica que es 150. A 150 sumamos 273 y vamos a tener ya esta nueva temperatura, pero en la escala Kelvin, ¿no es cierto? Entonces sumamos 150 más 273. El resultado es 423 grados Kelvin, ¿no? Ahora sí, teniendo ya estos datos en la escala absoluta, ¿no es cierto? Decimos entonces, por tanto indicamos, volviendo a esta ecuación, el volumen 1 o volumen final va a ser igual a volumen inicial del subcero, que nos indica de que este volumen inicial es 3 litros, ¿verdad? Vamos a multiplicar por la temperatura 1 o temperatura final. Estamos hablando de 423 grados Kelvin. Y luego dividimos entre la temperatura inicial. Y esta temperatura inicial es 298 grados Kelvin, ¿verdad? Entonces, simplificando grados Kelvin, este resultado va a estar en unidades de litro, ¿no es cierto? Multiplicamos 3 por 423, dividimos entre 298, ¿no? Y ese resultado que se obtiene es 4,26 litros. ¿De acuerdo? Entonces ustedes notarán de que efectivamente hay un aumento de volumen, ¿no? Si acá se tenía 3 litros, ¿no? Ahora acá se tiene ya 4,26 litros, ¿no es cierto? Debido a que hay un aumento de temperatura al agregarse precisamente calor. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera funciona la ley de Charles, pero les recalco de que acá hay que trabajar con temperaturas absolutas, ¿no es cierto? Acá los datos que teníamos eran grados Celsius, ¿no? Y luego inmediatamente las hemos transformado a grados Kelvin y recién lo hemos emplazado en la fórmula que les he mostrado anteriormente. ¿De acuerdo? Ahora bien, otra ley también bastante utilizada en gases ideales, ¿no es cierto? Es la ley de Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac, ¿no? Ley de Gay-Lussac. ¿Qué indica esta ley de Gay-Lussac? Nuevamente acá les voy a mostrar con una figura, o con dos figuras más bien, donde se va a tener los instantes de un gas, ¿no? Bueno, algo así más o menos. Bueno, de esta forma. Solo que en este caso ya no existe ninguna tapa. Es totalmente un recipiente sellado, ¿no es cierto? Y acá vamos a tomar en cuenta un presiómetro, bueno, instalado de esta manera, ¿no es cierto? Bueno, representaremos de esta forma. Es un presiómetro, ¿no? Bueno, algo así representamos de esta forma, ¿no es cierto? Acá existe una cierta cantidad de gas en este recipiente sellado, ¿verdad? Ahora, si este es un presiómetro, ¿no es cierto? Entonces vamos a representar de la siguiente forma. A ver. Acá, por ejemplo, va a ser 1, 2, 3, bueno, 4. Acá también 1, 2, 3, 4, ¿no? Haciendo ciertas medidas. Ahora, vamos a considerar de que si acá existe una aguja, digamos, ¿no? En este instante la presión de este gas vamos a indicar que es 1 o 1.5.
llamaremos una presión de P sub 0, por ejemplo, ¿no? Una presión P sub 0. ¿No es cierto? Además está una temperatura, indicamos temperatura T sub 0, este gas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si le agregamos calor? Es decir, acá le agregamos calor, ¿no es cierto?, a este gas en este recipiente sellado. ¿Y qué va a pasar con las moléculas de gas? Fíjense, lo que va a ocurrir es de que va a aumentar la velocidad o el movimiento de estas moléculas de gas. Inicialmente acá estaban casi quietos, ¿no?, o moviéndose, si ustedes imagínense lentamente estas moléculas de gas, pero cuando aumenta, o más bien le agregamos calor, ¿no es cierto?, ¿qué pasa en primer lugar con la presión de este gas? Por ejemplo, va a aumentar, digamos, a 3.5, ¿no es cierto? Y si aumenta a 3.5, por ejemplo, notamos de que hay un aumento, obviamente, de la presión. Entonces acá el gas va a estar ya a una presión P1. Pero además también va a aumentar la temperatura del gas, ¿no es cierto? Se acaba de tener una nueva temperatura, llamamos T. En otras palabras, también significa de que estos gases, ¿no?, van a tener ya un movimiento, ¿no?, más rápido, si vale el término. Por ejemplo, esta molécula moviéndose de esta forma, esta otra de esta manera, esta otra de esta manera, esta otra de esta manera, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Van a tener ya un movimiento, obviamente, más desordenado, ¿no? Porque está aumentando la presión, ¿no es cierto? Y eso hace de que estas moléculas se muevan en forma ya desordenada. Ahora bien, pero este proceso, acá aclaramos, es a volumen constante, ¿no? Entonces acá les indico de que este proceso es a volumen constante. Indicamos a volumen constante. Ahora, cuando se tiene este tipo de proceso a volumen constante, también recibe un nombre que es isocórico, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen esta palabra de isocórico, hablando en gases, inmediatamente tengan la idea de que se está refiriendo a volumen constante. O sea, el volumen no varía, ¿no? Como se puede notar, el volumen acá es el mismo, acá también es el mismo. Acá no hay ninguna tapa, por si acaso, que se esté moviendo y esté haciendo variar el volumen. ¿No es cierto? Además, el número de moles nuevamente es constante. Número de moles, o sea, en este caso el N, ¿no es cierto?, también es constante, ¿no? Ahora, además de ello, también se define ciertas rectas isocólicas, pero antes de rectas isocólicas, les voy a mostrar la fórmula que define la ley de Gay-Lussac. A ver, entonces nuevamente, ¿no?, en este caso, la presión, indicamos, es directamente proporcional a la temperatura, ¿verdad? Eso indica entonces de que la temperatura, si lo paso al otro lado, va a pasar a dividir y vamos a tener presión sobre temperatura, y esto es una constante, ¿sí? Ahora, si es una constante, significa de que se va a tener presión P sub 0 sobre temperatura T sub 0, y esto es igual a presión 1 final, y bueno, dividido entre la temperatura 1 final, ¿no? Entonces esta es la relación que caracteriza a la ley de Gay-Lussac, ¿no? En otras palabras, fíjense, cuando aumenta la temperatura, también aumenta la presión, ¿no? Y este proceso es a volumen constante. ¿De acuerdo?
Pero también se define ciertas gráficas. Acá les indico diciendo que las rectas isocóricas, decimos son. A ver, acá en esta gráfica. Bueno, esta vez presento las variables, estamos hablando esta vez ya de presión, temperatura. Ahora, en este caso se presenta esta línea, ¿no? Esta otra línea y así sucesivamente, ¿no es cierto? Esta línea es, por ejemplo, para un volumen 1, esta otra para un volumen 2 y esta otra es para un volumen 3. Acá también se cumple el hecho de que el volumen 1 es mayor, en este caso, al volumen 2, y el volumen 2 es mayor al volumen, en este caso, 3. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, de esta forma se interpreta las rectas isocóricas. Bien, con el fin siempre de que vayamos familiarizándonos con este tipo de fórmulas, ¿no es cierto? Vamos a, o más bien voy a plantear un ejemplo, el cual indico lo siguiente. A ver, en un recipiente cerrado, en un recipiente cerrado, a ver, un gas está a 30 atmósferas. Hablamos de presión, ¿no? Un gas está a 30, a 30 atmósferas. Atmósferas también acá se abrevia con ATM, ¿no? Atmósferas, ¿no es cierto? Y temperatura de menos 5 grados Celsius, ¿no? O sea que un gas también puede estar a una temperatura menor a 0 grados Celsius. A menos 5 grados Celsius. Ahora, su temperatura aumenta, punto seguido colocó, su temperatura aumenta a 150 grados Celsius. Ahora bien, la pregunta es, 170 colocaremos, ¿no? Para variar los datos del problema anterior. O sea, inicialmente estaba a menos 5 grados Celsius, ¿no? Imagínense en este instante el gas, ¿no es cierto? Y luego, ante un incremento de calor, la temperatura aumenta a 170 grados Celsius, ¿no es cierto? Además, se tiene la información de que en este instante la presión del gas es, lo que estamos indicando, es 30 atmósferas, ¿sí? En este instante. Ahora bien, la pregunta es obvia, ¿no? Si tenemos la presión inicial y temperaturas, ¿no es cierto? Decimos, calcular la presión final del gas. Calcular la presión final del gas, ¿no? O sea, ¿cuál será esta presión ahora? Pregunta. Bien, nuevamente, realizando la solución de este problema, vamos a aplicar la fórmula que ya se ha mostrado para este caso, aplicando, acá está la formulita, ¿no? De que presión inicial sobre temperatura inicial, esto es igual a presión final sobre temperatura final. ¿Perdón? Bien, lo que se quiere calcular ahora es la presión, ¿no?
la presión final, o sea, P1. Despejamos el P1 y vamos a tener presión inicial multiplicada por la temperatura final dividido entre la temperatura inicial. Entonces, esta es la fórmula con la cual vamos a hallar precisamente esta presión final del gas, ¿no? Bien, ¿cómo procedemos? Pero antes de reemplazar datos, acá nuevamente, como se notarán, tenemos estos datos de la temperatura en grados Celsius, ¿no? Entonces vamos a convertir a grados Kelvin, similar al ejemplo anterior que hicimos, ¿verdad? Empezamos entonces temperatura llevando a grados Kelvin. A ver, en primer lugar, la temperatura inicial T sub 0, menos 5, ¿sí? Tenemos acá la temperatura inicial menos 5 grados Celsius. Tenemos que sumar el 273 para tener en grados Kelvin, ¿no? Y hacemos esta operación, 273 menos 5 es 268, ¿verdad? Grados Kelvin. Positivo. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿por qué llevamos a la temperatura absoluta en grados Kelvin? ¿Qué tal si en este caso hacíamos el reemplazo directamente con estos datos, ¿no? Menos 5 y 170. Entonces, si hacíamos ese reemplazo, ¿no es cierto? La temperatura en este caso inicial es menos 5. Acá sería menos, ¿no ven? Con ese signo, ¿no es cierto? Entonces tendríamos una presión negativa. ¿Qué significa presión negativa? Acá nos daría menos, ¿no ves? El resultado, ¿no es cierto? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, por eso que se lleva a la temperatura absoluta. Sabemos que en la escala Celsius, ¿no es cierto? Perdón, en la escala Kelvin, empieza de 0, ¿no ve? 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿No es cierto? Entonces, por eso les repito que se trabaja con temperaturas absolutas. O en este caso, en grados Kelvin. Ahora bien, ¿pero qué pasa con la temperatura final? La temperatura final nos indica que es 170, ¿no? Lo sumamos 273 y ya vamos a tener esta temperatura en grados Kelvin. Entonces, haciendo esta operación, el resultado es 443 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces decimos, por tanto, una vez conocido ya estas temperaturas en grados Kelvin, volvemos a esta expresión, ¿no es cierto? Y la presión que buscamos, el P1, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la presión P sub 0. Esa presión P sub 0 nos indica que es 30 atmósferas, ¿verdad? Vamos a multiplicar por la temperatura T1 o final, en este caso es 443 grados Kelvin. Y vamos a dividir entre la temperatura inicial. Y esa temperatura inicial es 268 grados Kelvin, ¿no? Realizamos esta operación, pero antes simplificamos grados Kelvin con grados Kelvin. Por lo tanto, este resultado va a estar en unidades de atmósferas, ¿verdad? Entonces, hacemos esta operación y ese resultado al cual llegamos es 49,59 atmósferas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta va a ser la presión final del gas, ¿no? Al incrementarse calor, también aumenta obviamente la temperatura, ¿no? Ahora, obviamente, esta presión que hemos hallado, ¿verdad? Es mayor a 30 atmósferas, ¿no? Acá estaba a 30 atmósferas, ahora está a 49,59 atmósferas. Y efectivamente se nota un aumento de la presión. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma se analiza ejemplos relacionados con la ley de Gay-Lussac, ¿no? Donde les recuerdo, es un proceso a volumen constante, o también llamado isocórico, ¿no? Y también el número de moles se mantiene constante. Bien,
Por otro lado, continuando con gases ideales, también se define una ley que se llama ley combinada, ¿no? Ley combinada. Ahora, esta ley combinada ya se toma como variables los tres elementos, ¿no? Tanto presión, volumen y temperatura. ¿No es cierto? Solamente el número de moles se mantiene constante. De manera que les muestro la formulita de manera directa, ¿no? En la ley combinada, acá se tiene presión inicial P sub 0 multiplicado por volumen inicial B sub 0, dividido entre la temperatura inicial T sub 0. Esto es igual a presión 1 final multiplicado por volumen 1, también final, y dividido entre la temperatura 1, también final. Esta es la relación de la ley combinada, ¿no es cierto? También hay que recalcar de que en este caso son variables presión, volumen y temperatura. El que se mantiene constante es el número de moles, no varía, ¿no? El número de moles es en este caso constante, ¿no es cierto? Entonces, a manera de que también vayamos familiarizándonos con esta nueva formulita, a ver, les planteo el siguiente ejemplo. A ver, entonces les indico. El volumen de un gas, diremos, el volumen de un gas, bueno, el volumen de un gas a 750 milímetros de mercurio, indicamos, y a 0 grados Celsius, es de 200 litros. Es de, indico, 200 litros. Punto seguido coloco. Calcular el volumen en litros. Calcular el volumen. Calcular el volumen, decimos en litros. Que ocupará, indico, que ocupará, bueno, que ocupará, les indico, ¿no es cierto?, a 495 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y 104 grados, grados Fahrenheit. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, acá estamos indicando de que el volumen de un gas que está a 750 milímetros de mercurio a presión, ¿verdad? Y a una temperatura de 0 grados, ¿no es cierto? Ese volumen que nos indica inicial es de 200 litros. Ahora, la pregunta que acá nos plantea es calcular el volumen en litros, ¿no es cierto?, que ocupará a 495 milímetros de mercurio. O sea, ustedes notarán que hay una disminución, en este caso, de presión, ¿no? Y 100 grados o 104 grados Fahrenheit. ¿No es cierto? A ver, ¿cómo vamos analizando este nuevo ejemplo? Pero aplicando esta vez la ley combinada. A ver, entonces para ello vamos a plantear esta ley, ¿no?, de la siguiente forma, ¿no? Entonces acá decimos solución del problema. Bueno, solución indico. Entonces está, como les decía, aplicando la fórmula que les mostré, aplicando, bueno, presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial.
Esto es igual a la presión final, volumen final, dividido entre la temperatura también final. ¿Verdad? Bien, de esta relación entonces vamos a calcular el volumen final, o sea, el V1. Despejando esta V1, la formulita que se va a tener es presión inicial, volumen inicial multiplicado por la temperatura final, dividido entre la temperatura inicial. ¿No es cierto? De esa manera entonces despejamos este volumen final. ¿De acuerdo? Pero antes de reemplazar ya directamente en esta formulita, hay que realizar también algunas consideraciones, ¿no? Bueno, antes para identificar, vemos que esta es la ecuación 1. Pero, nuevamente decimos acá, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura inicial nos indica que es 0, ¿verdad? 0 grados Celsius. Lo sumamos 273 y directamente esa temperatura también va a ser 273 grados Kelvin en este caso, ¿no? Porque 0 grados Celsius es equivalente a 273 grados Kelvin. ¿Sí? Una primera aclaración, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa con la temperatura final? O sea, recordemos que tenemos que llevar a la temperatura absoluta, en este caso a la escala Kelvin. Pero acá, fíjense, la temperatura final es 104 grados Fahrenheit. ¿Cómo transformamos 104 grados Fahrenheit a grados Kelvin? Recuerden de que en el anterior capítulo hemos desarrollado escalas de temperatura y recordar la formulita, ¿no? Decimos entonces de la relación general, indicaremos de la relación general, ¿no es cierto? Esa formulita les he mostrado en una clase anterior, donde podemos considerar temperatura en grados Fahrenheit menos el 32, dividido en este caso entre 9, ¿no? Esto va a ser igual a temperatura en grados Kelvin, temperatura en grados Kelvin, menos 273, dividido entre 5. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el dato que tenemos es esta temperatura en grados Fahrenheit, pero queremos saber en grados Kelvin, ¿verdad? Entonces, esta relación despejando temperatura en grados Kelvin, ¿cuál va a ser la fórmula? La fórmula va a ser, a ver, ustedes me dicen si están de acuerdo, 5 novenos, ¿verdad? Temperatura en grados Fahrenheit, menos 32, más el 273. Está bien despejada, temperatura en grados Kelvin. Está correcto, ¿verdad? Entonces, una vez que ya se tiene esta relación, hacemos el reemplazo correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, temperatura, indicamos en grados Kelvin, va a ser igual a 5 novenos. La temperatura en grados Fahrenheit es un dato que ya conocemos, 104 menos el 32 y sumamos el 273, ¿verdad? Realizamos toda esta operación y vamos a obtener este resultado en grados Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, realizamos esta operación, ¿verdad? Y el resultado va a ser 313. No sé si ustedes también hayan ese valor, 313, ¿no es cierto? Grados Kelvin en este caso, ¿no? O también, dicho de otra forma, ¿no? Esta temperatura que hemos hallado, ¿no es cierto? Entonces decimos
Este valor también corresponde a la temperatura final, pero solo que está ya en grados Kelvin. Entonces, por lo tanto, ya podemos realizar el reemplazo correspondiente, ¿no es cierto? Por lo tanto, decimos, ¿no? En la ecuación 1, indicamos en 1, ¿no? Es decir, volvemos a esta ecuación, ¿no es cierto? Aquí va a ser igual este volumen 1. Inicialmente, acá presión inicial, pero la presión inicial, como ustedes notarán, es 750 milímetros de mercurio, ¿no? Volumen inicial. Ese volumen inicial es 200 litros, ¿no es cierto? Entonces acá multiplicamos por 200 litros, ¿no es cierto? Y luego temperatura 1. Y temperatura 1 es 313 grados Kelvin, ¿no es cierto? Y luego divido entre, y veo este caso, entre la temperatura inicial. Y esa temperatura inicial es 273 grados Kelvin. Por lo tanto, realizamos esta operación, pero antes, a ver acá. Inicial, presión inicial, acá le falta algo, ¿no? Perdón, le falta presión 1 en la parte de abajo. ¿Sí? Le falta presión 1. Ahora sí está bien despejada, ¿no? ¿No es cierto? B1. Acá esta T1 pasa a multiplicar. Temperatura inicial, pero acá si está multiplicando esta presión 1 al volumen, directamente pasa al otro lado al dividir. ¿Sí? Esta formulita, ¿no? Bueno, acá me olvidé la presión 1. Ahora sí, 273 grados Kelvin, pero al mismo tiempo también vamos a multiplicar por la presión final, ¿no es cierto? Esta temperatura inicial, bueno, ya la sabemos, es 273 grados Kelvin, ¿no? Y multiplicamos por la presión final. Esa presión final es 495 milímetros de mercurio. Ahora sí, simplificamos milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, grados Kelvin con grados Kelvin, ¿verdad? Y este resultado va a estar en unidades de litros. ¿De acuerdo? A ver, realizando toda esta operación, ¿no es cierto? El resultado nos va a dar en litros precisamente. ¿De acuerdo? Y el valor que se obtiene, en este caso, no sé si ustedes también obtienen este valor, es de 347, coma, 43, hablando en litros, 43. ¿De ese valor? A ver, ¿qué dice? Estamos analizando este ejemplo aplicando la ley combinada, ¿no? Acá lo que hay que notar es que hay un aumento de temperatura, ¿no? La temperatura inicial, fíjense, expresada en grados Kelvin, es 273 grados Kelvin, ¿sí? También por otro lado, la temperatura final que se tiene es 313 grados Kelvin, ¿no? Hay un aumento de temperatura, ¿no es cierto? A pesar de que hay una disminución de presión, ¿no? Acá tenemos 750, acá tenemos 495, ¿no es cierto? Pero por lo tanto hay un aumento, en este caso, del volumen. Inicialmente se tenía 200 litros y ahora se tiene 347.43 litros. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, también
analizamos este ejemplo aplicando esta fórmula de la ley combinada. Ahora, otra cosa que quiero aclararles es de que los apuntes de esta clase ya están en la plataforma Moodle, ¿no? Véanlo, los apuntes que están ya en la plataforma, ¿no es cierto? Y esta formulita está deducida en los apuntes. Está hecho con todo detalle, en base a gráficas, ¿no es cierto? Y se llega precisamente a esta expresión, ¿no? Acá lo estoy mostrando directamente porque no tengo mucho tiempo, ¿no es cierto? Además, no hay mucho espacio en la pizarra, ¿no? Y podríamos deducir, fíjense, vamos a tardar, ¿no es cierto? Nos va a llevar más tiempo. Después de que algunas fórmulas en estas clases, ¿no es cierto?, les muestro en forma directa, ¿no? Para que tengamos, obviamente, oportunidad de hacer más ejemplos. ¿Está claro? Bien. Por otro lado, también vamos a tomar en cuenta otros aspectos importantes que se considera en gases ideales, hablando en gases ideales, y es, acá coloco como subtítulo, la ecuación de estado. La ecuación de estado, ¿no? A ver, ¿en qué consiste esta ecuación de estado? Fíjense, les muestro. La ecuación de estado está resumida en que la presión multiplicada por el volumen, esto es igual al número de moles multiplicada por una constante R multiplicada por la temperatura, ¿no? De esa forma se expresa la ecuación de estado. Ahora, ¿qué es R? ¿Dónde R? Antes, bueno, P es presión, ¿no es cierto? B es volumen, N es número de moles y T es temperatura, ¿verdad? ¿Y qué es R? R es la constante universal de los gases, ¿no? Gases ideales. Constante universal de los gases, ¿no es cierto? Representamos precisamente de esa forma. Ahora, esta constante universal de los gases, ¿cómo se obtiene? Fíjense, los valores que adquiere, ¿no?, son los siguientes. R, en primera instancia, es igual a 0,082 atmósfera por litro dividido entre el mol grado Kelvin. Este es uno de los valores bastante conocidos y utilizados en muchos problemas, ¿no es cierto?, donde se toma en cuenta la ecuación de estado. Por otro lado, también se toma un otro valor de esta constante R, ¿no es cierto? Y es precisamente el valor de 62.4, pero esta vez en vez de atmósferas se considera milímetros de mercurio, ¿no?, multiplicado por litro y también dividido entre el mol grado Kelvin, ¿no es cierto? Además, otro valor también bastante utilizado de la constante universal de los gases es el 8,31, pero esta vez en unidades de joules sobre el mol grado Kelvin, ¿no? Entonces, repito, estos son los valores que adquiere R, que es la constante universal de los gases, ¿no? Hay otros valores más, ¿no es cierto?, cambiando solamente algunas unidades también, especialmente en las unidades, en este caso, de energía, ¿no?, de joules. También se puede expresar en calorías, ¿no es cierto? Pero, bueno, estamos tomando en cuenta los más conocidos. Ahora bien, utilizando esta formulita, a ver, nos planteamos el siguiente ejemplo, ¿no?
Planteamos el siguiente ejemplo, donde voy a considerar, a ver, el siguiente enunciado. Calcular la presión en atmósferas, calcular la presión en atmósferas, indicaremos, calcular la presión en atmósferas, al cual es sometido, les indico, al cual es sometido 0,05 moles de un gas ideal, diremos, de un gas ideal, ¿no es cierto? Cuyo volumen es 3, a ver, aquí indicaremos. Cuyo volumen es 3,6 litros. Les indico, a 87 grados Celsius. 87 grados Celsius. ¿Se tiene el enunciado? O sea, nos pide que calculemos la presión en atmósferas al cual es sometido 0,05 moles, ya nos da el número de moles como dato, de un gas ideal, nos indica, cuyo volumen es 3,6 litros, la cual está a 87 grados Celsius. ¿Cómo se puede calcular esta presión en atmósferas? A ver, para ello voy a plantear la ecuación de estado. ¿Qué nos indica esta ecuación de estado? A ver, indico entonces de la ecuación de estado, ¿verdad? Y esta ecuación de estado nos indica de que presión por volumen es igual al número de moles, la constante R, multiplicada por la temperatura, ¿no? Por lo tanto, ya va a ser posible despejar la presión. Presión es lo que nos pide que hallemos. Y esta presión es igual al número de moles, la constante R, multiplicada por la temperatura, y dividido entre el volumen. ¿De acuerdo? Pero, nuevamente, la temperatura, ¿no? Si bien, en este caso, fíjense, está dada en grados Celsius, ¿verdad? Ya sabemos que para convertir a grados Kelvin, directamente vamos a sumar en este caso 273, ¿no? Por lo tanto, realizando esta operación, el resultado va a ser 360, ¿no ve? 360, ¿no es cierto? Hablamos de grados Kelvin. ¿Está correcto? 360 grados Kelvin, ¿no? Por otro lado, también hacemos notar el valor de la constante R que vamos a utilizar. A ver, si nos pide que hallemos esta presión en atmósferas, ¿no es cierto? ¿Cuál de estas tres formulitas de la constante R será necesario utilizar? Obviamente esta, ¿no? ¿No es cierto? Donde acá está precisamente atmósfera, ¿no? Entonces nos conviene utilizar este valor del 0,082. Entonces, por lo tanto, acá también aclaramos de que la constante R que vamos a utilizar va a ser el valor de 0,082, ¿no es cierto? Atmósfera litro, dividida entre el mol grado Kelvin, ¿no?
Entonces, por lo tanto, ya estamos en condiciones de reemplazar datos, conocemos el volumen, conocemos el número de moles, ¿no es cierto? Y volvemos a esta ecuación, ¿no? Decimos entonces, por lo tanto, en la fórmula ya despejada, esta presión que buscamos va a ser igual a ¿qué? A número de moles. Pues el número de moles nos indica que es 0,05 moles. Multiplicamos por la constante R, 0,082 en unidades de atmósfera el litro sobre el mol grado Kelvin. A la vez multiplicado por la temperatura, y esa temperatura es 360 grados Kelvin. Y vamos a dividir entre el volumen, ¿no? Y ese volumen, ¿no es cierto? También acá nos muestra el enunciado, es 3,6 litros. 3,6 litros. ¿Sí? Y este resultado tiene que estar en atmósferas, ¿verdad? ¿Y daré en atmósferas? A ver, vayamos viendo, fíjense. Vamos a simplificar unidades. Se simplifica moles con moles. Se simplifica grados Kelvin con grados Kelvin. Y haciendo extremos y medios, ¿no es cierto? Se simplifica también litro con litro, ¿no? Lo que no se ha simplificado es atmósfera. Y precisamente en estas unidades queremos hallar. ¿De acuerdo? Entonces el resultado va a estar en atmósferas. Ahora, ustedes también pueden realizar esta operación. Multipliquen 0,05 por 0,082 por 360 y dividan entre el 3,6. ¿Cuánto da ese valor? A ver, iremos haciendo esa operación. No sé si están de acuerdo conmigo. El resultado que yo obtengo es 0,41 atmósferas. ¿También ese valor? ¿Qué tal? ¿Qué dice? A ver, vayan comprobando. Efectivamente, este resultado estamos obteniendo en atmósferas. ¿Sí? Bien, veamos un otro ejemplo también donde vamos a aplicar la ecuación de estado. A ver, les planteo de la siguiente forma. ¿Qué indicamos ejemplo? A ver, el enunciado indica lo siguiente. Un gas ideal ocupa un volumen, un gas ideal ocupa, les indico, un volumen les digo, de 0,200 metro cúbico, diremos, hablando de metros cúbicos, ¿no? A 20 grados Celsius. A 20 grados Celsius. Y a una presión, les indico, y a una presión, bueno, y a una presión de 9 kilopascales, ¿no? Recuerden de que Pascal es obviamente unidad de presión, la cual es equivalente a Newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, en este caso, les doy el dato de 9 kilopascales, ¿no? Ahora bien,
Inciso A. ¿Qué es lo que pretendemos calcular en este problema? A ver, entonces acá coloco inciso A. Lo que se quiere calcular es, bueno, hallar el número de moles. Hallar el número de moles. Hallar el número de moles de gas, obviamente, en el recipiente, ¿no? En el recipiente. ¿No es cierto? Inciso B. Nos planteamos una otra pregunta. Hallar el número de moléculas. Hallar el número de moléculas, obviamente de gas, ¿no? Hallar el número de moléculas, sabiendo que el número de Avogadro, sabiendo que el número de Avogadro, el número, indicamos, de Avogadro, ¿no es cierto? Es 6,023 por 10 elevado a la 23, ¿no? Moléculas por mol. Moléculas por mol. Este es el número de Avogadro, ¿no? 6,023 por 10 a la 23 moléculas por mol. O sea, significa de que en un mol existe 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿De acuerdo? Este número también es bastante utilizado en varios problemas, ¿no es cierto?, donde se resuelven problemas precisamente de gases ideales, aplicando estas formulitas. ¿De acuerdo? Bien. A ver, planteando, o más bien, realizando la solución de este problema. En primera instancia, vamos a tomar en cuenta el recipiente que contiene a este gas, ¿no? Acá la enunciado nos indica de que un gas ideal ocupa un volumen de 0,216 metros cúbicos, ¿no? A ver, vamos a imaginarnos de que este recipiente es de esta forma. Asumimos en forma cúbica, ¿verdad? Algo así más o menos, ¿no es cierto? Y tiene estas medidas. Bueno, algo así, de esta manera, ¿no? Nos imaginamos que es un recipiente cúbico, donde dentro de este recipiente está cierta cantidad de moléculas de gas, ¿no? Está ocupando obviamente todo este volumen, ¿no es cierto? Más o menos de esta forma, ¿sí? Ahora, ¿qué nos indica este volumen? 0,216 metros cúbicos. Si acá tiene una forma cúbica, ¿no es cierto?, este recipiente, ¿verdad? ¿Qué tal si tomamos en cuenta estas medidas, ¿no? Es decir, este lado, bueno, vamos a tomar en cuenta 0,6 metros. Esta medida también indicamos de 0,6 metros. Y esta medida también vamos a tomar en cuenta que es de 0,6 metros, ¿no? Ahora, si ustedes hacen la operación de 0,6 por 0,6 por 0,6, vamos a hallar el volumen de este recipiente. Entonces, haciendo esta operación, ¿no es cierto?, ustedes háganlo en este momento, directamente les va a dar 0,216 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces nos imaginamos de esta forma las medidas que tiene este recipiente.
¿De acuerdo? Ahora sí, respondiendo al inciso, en este caso A, decimos, ¿no es cierto? De la ecuación de estado. De la ecuación indicamos de estado. La ecuación de estado nos indica de que presión por volumen es igual a número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura. ¿Verdad? Ahora, lo que queremos calcular es el número de moles, ¿no? Recordemos el enunciado, inciso A, hallar el número de moles de gas en el recipiente. Entonces, de esta relación va a ser posible despejar ya la N, ¿no? Y va a ser igual a presión por volumen dividido entre la constante R multiplicada por la temperatura. Ahora bien, en esta ecuación, pero antes de emplazar, ordenaremos los datos, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes quieren, llámenlo ecuación 1, ¿no? Pero, a ver, ¿cuáles son los datos que se tienen? En primera instancia, nos indica la presión, ¿no? Es decir, la presión nos indica que es 9, ¿no es cierto? Kilopascales. También se puede representar de esta forma. ¿Está bien? Pero 9 kilopascales es equivalente a decir también 9000, ¿verdad? Pascales. ¿De acuerdo? Ahora, 9000 pascales es también lo mismo decir 9000, ¿no es cierto? Newton sobre metro al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es por lo tanto, la presión ya tendríamos conocido en Newton sobre metro al cuadrado. Ahora bien, ¿qué pasa con el volumen? El volumen, acá nos muestra, es 0,216 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Ahora, la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? El dato que nos indica es 20 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, ese dato de 20 grados Celsius hay que llevar a la escala Kelvin. Entonces, por lo tanto, 20 grados Celsius equivalente en Kelvin, ¿cuánto va a ser? La temperatura, ¿no? Para llevar a grados Kelvin, la temperatura en grados Celsius, lo sumamos en 273, ¿no? Y esta suma da directamente 293, pero ya en grados Kelvin. ¿De acuerdo? Ahora bien, también tenemos que utilizar la constante R de los gases. Ahora, ¿cuál de ellos utilizamos? En base a los datos que tenemos. Acá tenemos la presión en Newton sobre metro cuadrado. El volumen tenemos en metro cúbico. La temperatura tenemos en grados Kelvin. ¿Sí? Ahora, ¿cuál de los tres valores de la R vamos a utilizar? El 0,082, el 62.4 o el 8,31. Hablando de esta constante R. ¿Qué tal? ¿Cuál de ellos aconsejan utilizar en este problema? El más adecuado, fíjense, y para simplificar más que todo unidades, esta constante R es conveniente utilizar el 8,31, el cual está en unidades de joules sobre el mol grado Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? 8,81 joules mol grado Kelvin. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, teniendo ya estos datos, vamos a reemplazar, en este caso, en la ecuación 1. ¿No es cierto? Reemplazamos en esta ecuación 1.
queremos calcular el número de moles. ¿Sí? Presión. Pero esta presión, en vez de esta presión, vamos a reemplazar por 9000 newton sobre el metro al cuadrado. Luego tenemos el volumen. El volumen es igual a 0,216 metros cúbicos. Y vamos a dividir entre la constante R de los gases. Y esa constante R es 8,31 joules, ¿no? Sobre el mol grado Kelvin. Y a la vez vamos a multiplicar por la temperatura. Y esa temperatura expresada en grados Kelvin es 293 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Y este resultado, si estamos hablando del número de moles, ¿no es cierto? Obviamente tiene que darnos en moles. Y dará en moles el resultado. A ver, verificaremos unidades. Fíjense, por ejemplo, acá en el denominador, ¿no? Va a ser posible simplificar grados Kelvin con grados Kelvin. ¿Está bien? A ver, en el numerador. Acá, bueno, el metro cuadrado se va a simplificar también con un metro cuadrado de acá, ¿no? Y nos va a quedar solamente metro, ¿no ve? ¿Sí? Nos queda un metro acá. Y newton por metro, ¿a qué es igual? Es igual a joule. Entonces, el newton por metro es joule, y acá en el denominador también tenemos joule, entonces va a simplificar, ¿no es cierto? Es joule con el newton, con el metro. ¿Qué hemos simplificado? El mol. Y haciendo extremos y medios, ¿no es cierto? Mol va a subir al numerador. ¿De acuerdo? Ahora hacemos esta operación, ¿no? Más antes, bueno, multiplicando 8,81 por 293. Lo guardamos en la memoria. Luego operamos 9000 con 0,216. Dividimos entre la memoria guardada y vamos a obtener un resultado. ¿Sí? ¿Cuánto da este valor? Este valor que yo obtengo, no sé si ustedes también, ¿no es cierto? Va a ser equivalente a 0,798. 0,798 moles. ¿Está bien ese valor? ¿Qué tal? A ver, hagan los cálculos ustedes también. Da ese resultado, ¿no? De esa forma respondemos al inciso A. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo podemos calcular el número de moléculas que existe en este recipiente? Porque acá el inciso B nos dice hallar el número de moléculas, sabiendo que el número de Avogadro es 6,023 por 10 elevado a la 23 moléculas sobre mol. ¿No es cierto? Entonces, hallando este número de moléculas, inciso B colocaremos, ¿no es cierto? Número, decimos, de moléculas. Para ello vamos a aplicar una formulita, el cual representamos, a ver, de que para hallar el número de moléculas vamos a realizar la operación del número de moles multiplicado en este caso con el número de Avogadro precisamente. ¿No es cierto? Entonces esta n sub 0 que estoy acá escribiendo, ¿no? Donde el n sub 0 precisamente, ¿no es cierto? Es el número de Avogadro, ¿no es cierto? Es el número de Avogadro, ¿sí? Entonces, por lo tanto, teniendo el dato del número de moles, ¿no? La operación que vamos a realizar es de que
el número de moléculas, va a ser posible calcular inicialmente reemplazando el valor del número de moles. Hemos obtenido 0,798 moles, ¿no es cierto? Y realizando un factor de conversión, ¿no? O multiplicando directamente, ¿no? Multiplicando con el número de Avogadro, 6,023 por 10 elevado a la 23 moléculas por mol. Moléculas por mol. Entonces acá notamos de que va a ser posible simplificar moles con moles. ¿Sí? ¿No es cierto? Y de esa manera vamos a obtener el número de moléculas que existe precisamente en este recipiente. Y el resultado va a estar en moléculas. ¿De acuerdo? ¿Cuántos a esta operación pueden realizar? 0,798 multiplicado por 6,023 por 10 elevado a la 23. ¿Cuánto da ese valor? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 4,806 por 10 elevado a la 23. ¿Está bien ese valor? A ver, vayan revisando. ¿Qué tal? ¿Sale ese valor? Está correcto, ¿verdad? Bien. Para concluir la clase, voy a realizar un ejemplo más y para que quede bien claro también, ¿no? Esta formulita de la ecuación de estado. A ver, les planteo el siguiente problema. Bueno, acá nuevamente coloco ejemplo. El cual enuncio de la siguiente forma. Un gas se encuentra, indico, un gas se encuentra, les voy a dar a conocer el dato de la temperatura, a 18 grados Celsius. Coma colocó 750 milímetros de mercurio. Estamos hablando de la presión, ¿no? Y 0,05 pies cúbicos. Estamos hablando del volumen, ¿no? La pregunta es, calcular el número de moles. Calcular el número de moles. Calcular, les indico el número de moles. A ver, haciendo la solución en este problema. Fíjense, nuevamente vamos a aplicar la ecuación de estado, ¿no es cierto? Acá les indico aplicando la ecuación de estado. Les recuerdo una vez más de que la ecuación de estado está definida con presión por volumen. Esto es igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura. ¿Sí? Entonces, nuevamente podemos despejar el número de moles, la cual va a estar dada con presión por volumen dividido entre la constante R multiplicada por la temperatura. ¿De acuerdo? Ahora bien, antes de empezar datos en esta fórmula, ¿no es cierto?
Vamos a ir ordenando precisamente estos datos. Partimos de la temperatura, ¿no? Esta temperatura que tenemos como dato está en grados Celsius. Y ya sabemos de que para convertir a grados Kelvin, vamos a sumar directamente 273, ¿no? Y este resultado ya vamos a tener en la escala Kelvin precisamente. Entonces este valor es 291, ¿no es cierto? Grados Kelvin. Por un lado. Ahora, por otro lado, se conoce el dato de la presión, ¿no? La presión, en este caso, tal como nos indica el enunciado, es 750 milímetros de mercurio. ¿No es cierto? Otro dato que vamos a necesitar es el volumen. ¿Por qué pasa con el volumen? Fíjense. El volumen acá nos indica que está, el volumen del gas es 0,05 pies cúbicos. ¿No es cierto? Ahora, esta unidad, es decir, de 0, pies cúbicos más que todo, ¿no es cierto? Pies cúbicos. Para hacer simplificaciones tenemos que llevar a otras unidades, ¿no es cierto? Y nos conviene llevar a litros en este caso. ¿Cómo convertimos 0,05 pies cúbicos a litros? ¿Será posible convertir? Fíjense, para llegar a litros, inicialmente vamos a realizar un factor de conversión, ¿no es cierto? Acá coloco la relación de pie con centímetro, ¿sí? Y en un pie, sabemos que existe, ¿cuántos centímetros en un pie? En un pie. No sé si están de acuerdo conmigo, 30,48. ¿Está correcto? ¿Sí? O sea que en un pie existe 30,48 centímetros. Ahora, ustedes notarán de que no se puede simplificar totalmente pies cúbicos con pies cúbicos, ¿verdad? Entonces realizamos un artificio matemático donde tanto numerador y denominador vamos a elevar al cubo, ¿no? Va a ser la única forma de que se simplifique pies cúbicos con pies cúbicos. ¿De acuerdo? Pero todavía no hemos llegado a litros. Entonces realizamos otro factor de conversión, ¿no? Acá ya tenemos centímetro cúbico, ¿verdad? Y sabemos que existe una relación entre centímetro cúbico y litro, ¿no? Donde además sabemos de que en un litro, ¿cuántos centímetros cúbicos existe? 1000, ¿verdad? ¿No es cierto? Existe 1000 centímetros cúbicos. Entonces, por lo tanto, va a ser también posible simplificar ya centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Entonces, este resultado del volumen va a ser posible hallar ya en qué unidades. Fíjense, vamos a hallar ya en unidades de litro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Realizamos esta operación. ¿Cuánto sale? O sea, 30,48 eleven al cubo. Multipliquen por 0,05 y dividan entre 1000. ¿Cuánto da ese valor? Yo obtengo, fíjense, no sé si ustedes también, 1,41 litros. ¿Está correcto? ¿Qué dice? Bien, por lo tanto, el volumen ya tengo expresado en litros. ¿Sí? Ya tenemos la temperatura, la presión, volumen. Pero ¿qué pasa ahora con la constante R? ¿Cuál de estos valores utilizamos para la constante R? El 0,082, el 62,4 o el 8,81. ¿Qué dice?
Nos conviene utilizar el valor de R, fíjense, donde estén las unidades de milímetros de mercurio, ¿no ve? ¿No es cierto? Para hacer la simplificación correspondiente. Entonces, el valor de R, constante universal de los gases, utilizaremos 62.4 milímetros de mercurio multiplicado por litro dividido entre el mol grado Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, estos datos ya podemos emplazar en esta relación, ¿no? Para hallar el número de moles, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, realizamos el reemplazo correspondiente y luego vamos a obtener un resultado, ¿no? Por tanto, decimos, reemplazando datos. Por tanto, indico reemplazando datos. Bueno, les repito, esta formulita que ya está despejada. El número de moles va a ser igual a la presión, ¿no? Y el dato de la presión que tenemos es 750 milímetros de mercurio. Bueno, milímetros de mercurio, ¿verdad? Por el volumen. Pero este volumen es 1.41 litros. 1.41 litros. Divido entre la constante R. La constante R es 62.4 milímetros de mercurio multiplicado por litro dividido entre el mol grado Kelvin. Bueno, entre el mol grado Kelvin. Y a la vez multiplicamos por la temperatura. Y esa temperatura es equivalente a 291 grados Kelvin. Número de moles, como resultado, va a estar en unidades precisamente de moles, ¿no? Entonces acá revisamos unidades, ¿no es cierto? En primera instancia, notamos que se va a simplificar grados Kelvin con grados Kelvin, ¿verdad? Se va a simplificar litro con litro. Se va a simplificar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. ¿Qué nos ha simplificado? El mol, ¿sí? Y haciendo extremos y medios, mol va a subir al numerador, ¿no? Por lo tanto, el resultado vamos a tener en moles, ¿sí? Entonces, realizamos esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado, no sé si ustedes también llegan al mismo valor. El resultado que yo obtengo es 0,058. 0,058 moles. A ver, revisen este resultado. Da el mismo. 0,058 moles. Entonces, de esa forma, jóvenes, aclaramos con estos ejemplos la utilización de esta formulita de la ecuación de estado, precisamente, ¿no? Esta relación es conocida precisamente como la ecuación de estado. O sea, presión por volumen igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura.
El día de mañana sí, con con estas fórmulas que hemos tomado en cuenta, vamos a ver ya la energía cinética precisamente de los gases, ¿no? Acá, bueno, esto es como una introducción para ver esta energía cinética de los gases. Vamos a ver velocidad cuadrática media, energía cinética de un mol de gases, ¿no es cierto? Vamos a ver también a qué se refiere un proceso adiabático, ¿no? Donde también se va a tener la participación de los gases, ¿no es cierto? Y vamos a ver también algunas otras fórmulas más, ¿sí? Para ir aclarando este tema de la energía cinética de los gases. Pues como ustedes podrán notar, ¿no es cierto? En estos subtítulos hemos hablado bastante de los gases, pero más que todo de gases ideales. ¿De acuerdo? Pero además también, ya desde ahora, hacerles notar de que el examen del segundo parcial se va a tomar el próximo martes. ¿Ya? Les voy a mandar ya un aviso en el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto?, de los temas que van a ingresar a este examen. Obviamente van a ser los temas que va a ser parte de este examen, va a ser el capítulo 3 y el capítulo 4 que hemos empezado ahora. ¿Sí? La modalidad del examen va a ser el mismo que del primer parcial. ¿Ya? También al mismo tiempo les voy a mandar una práctica en el siguiente apunte, ¿no es cierto? Que va a ser para el día de mañana. Los jóvenes vayan ya también ustedes preparándose, vayan consultando textos de estos temas que estamos tratando, ¿no? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Nos veremos mañana a la misma hora, 2 de la tarde. Ahora nos pasamos de forma continuada, sin descanso, ¿no es cierto? Entonces, váyanse pasando ya los capítulos 3 y 4, ¿sí? Les agradezco por su presencia. Muchas gracias. Nos vemos mañana.